4 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ya estrenamos en la nueva temporada con Pablito Audero. Aplausos. Bravo. ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien. Me dijeron que el programa arrancó bárbaro, así que muy contento también. Muy arriba. Sí, a pleno. No se esperaba menos. ¿Qué onda con tu nota en CNN Español? CNN. Tremendo, CNN. Insólito. Lo bajo que cayó CNN, que anda buscando a cualquiera. Terrible. ¿Qué es esto? Bien. No, Claro. hemos sido engañados. No, tremendo. O sea, era un medio serio y de repente sale A mí me cualquiera. hizo muy feliz el título Audero, economista. ¡Ay, qué En general, calidad! cuando me nombran por el apellido suele ser por algo malo, así que fue Audero, un buen... ¿qué dice? Ay, No te estamos entrevistando. No. bien. Tenés razón. Sí, bueno, la economía del país. Bueno, nosotros así los tratamos, ¿no? Porque van otros medios, Audero, nosotros, Pablita. Pableta. Economía y coso. Economía y cosas. Bancates de Lucaso, todo, un descanso constante. La moto, la campera. No. Güey, se puso hegemónica la cosa, dicen acá. Bueno, ¿qué va a ser, chicos? Así somos, facha. Hay que tener diversidad. Hay que tener diversidades. Hijo de puta. Es el cupo, es el cupo. Es el cupito claro. rubio. Los Bueno, hegemónicos buenísimo. también somos diversidad, ¿no? Claro. Por supuesto. No. Hablemos de las opresiones. No. No. Sí, exacto. Exacto. Exactamente. También sufrimos. Tenemos no, vamos a sentimiento, decirlo los todo. rubios también tenemos Claro. sentimiento. Igual yo también soy una minoría. ¿De qué? Soy así como Santi Korowski en Dirección Palermo, Ah, la agarran sos por judío, judío, yo soy claro. judío también, valgo. Bien. Entro en ese cupo. El otro día me decían algo, no voy a dar nombres, pero me decía, estas personas que no tienen ninguna opresión, me dicen, ni siquiera judío, Ni una, claro. Qué buena Ay, serie Dios. igual. Menos mal, Pablito, Sí, una Menos tenía, mal, una tenía que una, tocar, una, si sí. no, no me entraba ninguna bala. Sí, no, claro. Demasiado, es demasiado. Ay, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Qué traje hoy? Bueno, estoy muy contento porque ganó Huracán ayer. Bueno. O sea, soy muy feliz cuando ganó Huracán. Bien. Tuve luz en casa, lo cual es No, extraño, insólito y extraño. Y había pensado la columna para la semana pasada y me enteré que no había radio. Se estaba viniendo para acá y de repente me dicen, no, Pablo. hoy no. Yo creo que cuando te respondí el mensaje eran las 8 de la mañana y ya estábamos en Córdoba. Eran como las 3 de la mañana me respondiste el mensaje. Ah, no, Fue entonces de te debe haber madrugada. llegado mal Puede porque no ser. tenía señal, o sea, estaba en la ruta. Ah, puede ser, pero me llegó de madrugada y de repente dije, bueno, está bien. Ok, Ok. Puñito. mató la onda. No, pero había preparado algo vinculado a la pregunta que nos hicimos todos este verano, que es, ¿será reemplazado por la inteligencia artificial? ¿Será Total. reemplazado por un robot? Me encanta ese Lo que título. suena- ¿Vamos a ser reemplazados por inteligencia artificial? Anóteme acá. Que todos nos empezamos a preguntar eso en estos tiempos. Y un poco sí. Venía sucediendo, venía siendo la robotización un problema y la inteligencia artificial un tema de discusión sobre cómo afecta al trabajo. Y ahora con ChatGPT empezaron a florecer un montón de aplicaciones, un montón de sistemas que efectivamente hacen cosas que... Muchas gracias. Nada. Que mucha gente hace y se dedica a. Y yo me lo tomé personal y le pedí a ChatGPT que arme la columna de economía de hoy. Y la respuesta fue, sobre todo para ver si yo personalmente puedo ser reemplazado por un bot de inteligencia artificial. La respuesta es sí. La respuesta es sí, no solo reemplazado, sino mejorado. Pero, Tremendo, dice, Pablito, ¿en serio me estás diciendo? ¿en serio? ¿Qué le Una dijiste? parte, ¿no? ¿Preparás una columna de economía? Le dije, hola, ¿cómo estás? Necesito que me armes como si fuera yo una columna de economía sobre los efectos de la inteligencia artificial en el mercado del trabajo mundial y en Argentina. Y me pone, lo voy a leer rápido porque tampoco es tan divertido, Sí. pero... Hola, estoy bien, gracias por preguntar. Claro, estaré encantado. Es empezó amable. fuerte. Hasta es amable, boludo, es mejor que vos. Es ya mejor que está. yo, claro, es buen tipo. Buen tipo. Dice, estaré encantado de ayudarte a armar una columna. Piripipi. A continuación te comparto mi perspectiva. La IA se está convirtiendo en una tecnología disruptiva que está cambiando fundamentalmente la forma en la que las empresas operan y compiten. La IA tiene el potencial de aumentar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la calidad de los productos y servicios, sin embargo también hay preocupaciones de que pueda eliminar empleos y exacerbar la desigualdad económica. En términos generales, se espera que tenga un impacto significativo en el mercado de trabajo. Según un informe del Foro Económico Mundial, se espera que la IA y la automatización eliminen 75 millones de empleos en todo el mundo para 2025, que es bastante. Sin embargo, también se espera que la IA cree 133 millones de nuevos empleos en el mismo periodo, lo que significa que habrá una creación neta de empleos. En Argentina, el impacto de la IA... Ahí hasta te manipulan los números, mira. Sí, no, es medio dudoso. Pero voy a hacer doble clic sobre eso luego, pero dice, es medio dudoso lo que dice en general, pero dice, en Argentina el impacto de la IA en el mercado laboral dependerá en gran medida de la forma en la que se adapte la tecnología y de la capacidad del país para adaptarse a los cambios.
Ajá. La Argentina se ha enfrentado a desafíos económicos significativos en los últimos años, lo que ha afectado la tasa de empleo y el crecimiento económico en general. Que eso es raro porque la tasa de empleo y el crecimiento están bien dentro de todo, pero la adopción de la IA en Argentina podrá aumentar la eficiencia y la productividad de las empresas, lo que podría conducir a una mayor creación de empleo. Eso también es dudoso y voy a ahondar ahí. Pero sin embargo existe la posibilidad de que elimine algunos empleos en algunos sectores, especialmente aquellos que requieren habilidades rutinarias y repetitivas. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante estándar. Yo no sé si es mejor que yo como hace la columna, pero sí por lo menos le puse gracias, hoy sale al aire. Me dice, excelente, me alegra que haya sido de ayuda. No dudes en consultarme si necesitas algo más, que tengas un buen día. Estoy Tipazo. estupefactada. Es bastante amable, eso es lo que me llama más la atención, porque la respuesta es medio de Google. O sea, es una respuesta estándar de Sí. si buscas IA. Pero, boludo, está bastante bien elaborado. O sea, no para presentar, digo, uno lo lee esto y se da cuenta. Pero yo creo que los pibes no van a escribir un TP nunca más en su vida. ¿Qué Porque tema es nivel ese, TP, ¿no? ¿o no? Sí. O sea, es un Sí, pibe de sí. secundaria, te escribe eso, está re bien. Totalmente. Por supuesto, Sí, por o supuesto, mucha- aprobado. O algunas notas periodísticas también medio sencillas, así de esas rapiditas, que son, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, sí, son las que se clickbait. leen en un Claro, minuto, sí, exactamente, esas es bastante así. Un amigo que no voy a nombrar me dijo que tenía otro amigo que tampoco voy a nombrar, que era periodista deportivo, que dejó de escribir notas y que solamente corrige algunos datos que le pone, por ejemplo, ChatGPT, escribime una nota sobre el Piti Martínez que tenga 3 párrafos, tuki, y le corrige algunos números porque a veces tiene los datos mal. Y así. Tan Black Mirror que me adiós. hace daño. Estoy como sin palabras. Eso es lo que... Tomaste el mate. Sí, muchas gracias. Hacé lo único que no puede hacer la Es IA, que es tomar mate. Tomar mate, problemático. consumir. No, sobre todo lo pienso yo a veces eso, en ese tipo de rubros laborales del, bueno, contesto mails en una empresa, atiendo el teléfono, viste, como que ya existe el boti, ¿no? Como esos Sí. chats en donde a mí me pasó, tuve problemas con Metrogas y me mandaron a hablar con el chat. Claro. Y me resolvió el puto problema. Exactamente. Y me lo resolvió. Y fue como, che, pero esto podría ser el trabajo de alguien Sí. realmente. Bueno, Boti es eso. Mm. Y ahora es mucho más... Está más difundido porque surgió esta aplicación que es como terminada, como todo el proceso de una aplicación de IA, pero que ya existía. Todas las cosas que están surgiendo ahora son cosas que venían sucediendo, como Boti, como las aplicaciones que... Ahí salía una que es muy buena, que vos le pones qué tenés que hacer en Excel y te hace la fórmula. Es mi sueño. Es maravilloso, después te la paso. Ay, por favor. Y cosas que existían y que ahora con ChatGPT, que hace desde el principio hasta el final todo el proceso, que vos le hablás y le pedís cosas, que es muy parecido a lo que hace Boti, solo que Sí. Boti tiene una versión acotada Sí. de opciones y te dice, Sí. bueno, poneme tu DNI. No, le pusiste un punto, ponémelo de esta manera y así. Te habla bien, es simpático, es divertido, te hace chistes, pero también tiene sesgos ideológicos muy fuertes. Sí. Y al igual que ChatGPT, pero ChatGPT tiene una amplitud y sobre todo la novedad que tiene es el método de aprendizaje automático tan abierto. Imagino que Boti también lo tiene. Claro. Pero los métodos de Machine Learning o aprendizaje automático funcionan de la manera que el algoritmo o la aplicación en este caso aprende y va entrenando con los datos que le genera el mismo proceso de trabajo. Entonces con las respuestas y con las preguntas que yo le hago, aprende las preguntas que le puede hacer un determinado target de persona. Claro. Y dice, bueno, si una persona de Buenos Aires que vive en Almagro, es economista, es hincha de Huracán, te pregunta esto, está esperando tal cosa. Si es que lo localizan tanto, o si no, las respuestas vos le vas diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, y le vas estandarizando. Como que a medida que más gente la use, mejor van a ser las respuestas, o por lo menos más específicas. Hace poco salió un comentario muy bueno que decía, se nota que los abogados no lo usan porque si no estaría escrito muy mal. Si no, te daría respuestas muy malas. Y me pareció... Está bien. Chiste de Bueno. abogados. Chiste de abogado. Jaja. Pero sí, ahí... Bueno, el periodismo ha muerto igual por esto que lo que contás, o sea que las notas estas las están escribiendo los El mal- botis, listo, el mal periodismo periodismo. muerto. El mal periodismo. Sí, el mal periodismo. clickbait. Es Sí. verdad, y por lo menos seguramente no te ponga errores de ortografía, no use palabras como testigas. Estoy en lucha con Página 12, el otro día una noticia diciendo, las testigas, No, no las testigos. claro. Chicos, Bueno, no. eso ChatGPT no lo haría. No lo haría. No lo haría. Contratado. Pero sí me parece que es interesante analizar más allá de lo impactante que es este experimento, cuál es el contexto, qué es lo que está pasando realmente con la emergencia de la inteligencia artificial. Y tiene como 3 o 4 aristas que son interesantes pensar, que tiene que ver por un lado con los efectos concretos que tiene y compararlo con otros emergentes tecnológicos también.
O sea, hoy en día el mercado de trabajo en el mundo está bastante caliente, no es un momento donde haya mucho desempleo. Entonces ya decir que hoy la inteligencia artificial está destruyendo empleo tiene una barrera empírica muy grande, que es que no está habiendo problemas de empleo, de creación de empleo en el mundo, sí está habiendo problemas de calidad del empleo. Claro. Pero no se están destruyendo netamente puestos de trabajo. Eso no significa que no se puedan hacer, y eso no significa que el proceso, porque dice... No, claro, no termine en eso eventualmente. Exactamente. Y dice muy a la ligera, bueno, se destruyen 75 millones de puestos de trabajo y se crean 133 millones. El proceso en el que eso pasa, primero que pueden pasar 75 años. Hay una corriente de lucha contra la revolución industrial que son los luditas, que se demonizó en el recorrido histórico porque peleaban contra las máquinas. O sea, eran sobre todo los ingleses, liderados por un señor llamado Lud, si no recuerdo mal, por eso luditas, que se dedicaban a destruir las máquinas, preponderantemente máquinas a vapor, que reemplazaban los puestos de operarios del capitalismo más mercantil primario, digamos. Entonces se los señaló históricamente como los opositores al progreso, los que no entendieron el progreso, los que pensaban que destruyendo las máquinas iban a detener el proceso tecnológico, el proceso productivo. Que de alguna manera, en términos históricos, si se mira en un lapso de 400 años, decís, bueno, sí, capaz es una respuesta que no tiene tanto sentido, pero la vida que vivieron los trabajadores ingleses, los trabajadores de esos sectores de Europa, desde 1760, 1750 hasta 1820, que fue ese proceso, se dividieron a la mitad los salarios prácticamente, y las condiciones de vida empeoraron muchísimo por mucho tiempo. O sea, la vida que vivieron, la generación de trabajadores que fue efectivamente reemplazada por la máquina de vapor de ese momento, y la generación subsiguiente, porque la esperanza de vida era bastante más corta, fueron vidas muy malas. Claro. Entonces, lo que llegaron a conocer de la aparición de la tecnología, los trabajadores que vivieron ese proceso, fue realmente muy malo. ¿Eso significa que la tecnología es mala? No. Pero que el proceso de se destruyeron 70 millones de puestos de trabajo y se crean 130, no es necesariamente lineal, ni es necesariamente automático. De hecho, es bastante rígido y suele ser muy distinta a la gente que se desempeña en esos sectores. Y eso está pasando también ahora. Hay un libro muy bueno que se llama, fue una de mis lecturas de verano, Buena economía para tiempos difíciles, de Esther Duflo y Abhijit Banerjee, que son ganadores del Nobel hace poco, que trabajan en una metodología empírica muy novedosa y muy buena en economía, sobre experimentos empíricos, que plantean qué es lo que pasa con los empleos que se pierden cuando hay ajustes comerciales en el mercado global. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Detroit, que es el ejemplo lo pongo yo, no lo ponen ellos, pero que la industria automovilística en Estados Unidos, por la competencia con China, por un montón de cuestiones del mercado internacional, decayó y cerraron muchas fábricas y se perdieron muchos puestos de trabajo en muchas ciudades de la industria tradicional estadounidense. Esos trabajadores, por más que en términos netos, en términos de agregados, esos puestos de trabajo se recuperaron en otros sectores, por ejemplo, por 20.000 puestos de trabajo que se pierden en Detroit, se crearon 30.000 en California. ¿Qué? Esos 20.000 trabajadores de Detroit no tendieron a recuperar ningún tipo de puesto de trabajo, o trabajaron con muchos menores ingresos. Hubo tasas de suicidio muy altas, tasas de reinserción realmente muy bajas, y un proceso que dura generaciones. O sea, no es solamente moral el tema, sino también económico, porque las generaciones que crecen en ese contexto suelen ser mucho menos productivas y mucho menos dinámicas económicamente y socialmente que las que sí pueden tener un empleo estable, y es algo que sucede. El ejemplo de Estados Unidos es el más radical porque son ciudades que cierran. O sea, el ejemplo de la ciudad que entró en bancarrota es excelente para dimensionar, porque es una ciudad entera entró en bancarrota, pero son miles de millones de casos de sectores que por reajustes comerciales pierden un lugar que tenían y tienen que cerrar. Ahora está pasando incluso con Facebook, Twitter, claro, todos esos despidos. Con todos los sectores de Big Tech o de la economía de plataformas, que claramente no está yéndose a la bancarrota, al menos no es algo que parezca, pero sí que está teniendo muchos despidos y que está reajustando. ¿Cuál es la trayectoria que tiene esa gente? Probablemente sea mucho más fácil conseguir trabajo para alguien que es despedido de Twitter que para alguien que era operario en la industria automotriz. Por supuesto. Por las competencias y habilidades que tenía y demás. Sigue siendo, dentro de todo un mercado tecnológico, algo que está en alza. Claro. Exactamente. Y eso tiene un caso
o sea, tiene un abordaje que es sobre esos trabajadores puntualmente, qué pasa en ese contexto, y la lección que nos enseñó un poco la historia contemporánea y no tan contemporánea es que suele ser bastante trágico el proceso y bastante lento, bastante rígido. Pero también, ¿qué es lo que está pasando también en términos agregados? Porque se dice, bueno, la tecnología o la inteligencia artificial o la aparición de las nuevas tecnologías en este momento más 4.0 están reemplazando algunos puestos de trabajo por otros. Y lo que en realidad suele pasar en los sectores donde se está incluyendo más tecnología de este estilo, robotización o aparición de automatización de los procesos productivos en este contexto o de este estilo, es una tecnología que se le llama coloquialmente ni fu ni fa. O sea, es lo suficientemente más productiva que un operario humano como para reemplazarlo, y en general reemplazarlos. Se calcula que la aparición de un robot en una fábrica destruye entre 6 y 7 puestos de trabajo. Pero no es lo suficientemente productiva como para aumentar el valor de producción lo suficiente como para crear más puestos de trabajo agregados. O sea, solamente es termina teniendo un efecto de reducción de costos, pero no lo suficiente como para generar más valor. O sea, por ejemplo, yo pongo un robot, entonces eso cumple 6 puestos de trabajo humano. Pero si pongo 5 robots, no significa que entonces aumenta mi capacidad de producción. En ese caso tal vez sí, pero tendrías que ver la escala. Pero sí, en realidad ese robot no produce más, sino que produce lo mismo que los humanos a menor costo. ¿Qué pasa con ese excedente? No es mucho. No alcanza como para tener un efecto agregado todavía, que es la principal discusión sobre el futuro del trabajo en general. Como se habla, bueno, cuando los robots produzcan todo lo que haga la economía, digamos, cuando los robots se encargan de lo que ahora estamos haciendo los humanos, va a haber un excedente que permita ser redistribuido a forma de salario universal, renta básica, etcétera. Eso todavía no está pasando. Ah, ok. Y lo que está pasando es solamente la parte de la reducción de costos, y también porque Y no hay expectativa de que eso suceda. No con este modelo de aplicación tecnológica, que eso es lo más interesante de todo también, que eso ChatGPT no lo va a decir, pero el contexto de aplicación tecnológica que está viendo es profundamente neoliberal, en el mal sentido. O sea, profundamente neoliberal en el sentido de que el ejemplo que usan Duflo y Banerjee en el libro es, por ejemplo, en la medicina, se podría utilizar la tecnología para perfeccionar los procesos de recuperación de los pacientes en sus casas en lugar de estar en el hospital, que eso aumentaría puestos de trabajo, aumentaría el bienestar de la gente, pero en cambio se automatiza el proceso de recepción de reclamos. O sea, se pone un bot para recibir a los reclamos de la gente que no se puede atender, en lugar de ir hacia adelante, digamos. Es una cosa que tiene mucho que ver con cómo se plantea. Con una ideología. Con una ideología, exactamente. Y con una forma de producir que no necesariamente es la única en la que se puede adoptar tecnología. Ahora hay un caso que me parece interesante traer, que es bastante reciente, que es el de la jornada laboral de... Eso te iba a preguntar. Eso mismo. El experimento creo que se hizo en Gran Bretaña. Sí. Y algunas empresas aquí en Argentina, Rico, la empresa de las impresoras, también lo está haciendo. Bien, y los resultados son muy buenos. Son muy buenos. O sea, no son... Pero es que no me cierra una cosa con la otra. Entonces, A ver, cuenten de qué están hablando. La reducción de la jornada laboral para hacer de semana laboral. 4 días por semana se trabaja. Un día más de descanso. Y bueno, no voy a decir yo los números, pero los impactos estaban desde el bienestar de la población hasta el rendimiento de esos propios trabajadores en sus puestos de trabajo. Exactamente. Lo más impactante es que no solo no se porque la hipótesis principal era que la empresa iba a ser menos productiva. Y eso no pasaba. Al contrario, no era mucho más productiva, pero era más productiva. Porcentajes tal vez incluso despreciables en términos de un efecto económico. No es que aumentó un 25%, pero sí un 1 o 2%, que no solo no se perdió, sino que mejora levemente. Y el bienestar de los trabajadores fue mucho mejor. Y sobre todo pensando en que este experimento es como el más icónico y el más novedoso. Hay mucho trabajo al respecto sobre cómo se puede incorporar tecnología de una manera más... ni siquiera te digo amigable, más eficiente para el trabajo, porque e incluso para la empresa en sí. Hay un paper muy bueno de David Burin, Anita Eras y un tercer autor que ahora me olvidé de su nombre, eso está mal, pero que habla sobre distintos casos en Argentina de incorporación de tecnología, no tecnología 4.0, pero sí nuevas tecnologías en cooperativas de trabajo y en empresas recuperadas, que el ajuste que hacían no era de mano de obra. O sea, la incorporación de un robot, por dar un ejemplo, no eran robots en este caso, pero incorporación de maquinaria, en lugar de generar un ajuste de mano de obra, se traducía en un ajuste de tiempo de trabajo. Entonces trabajaban menos horas. Claro. El tiempo que no estaban trabajando igualmente estaban en la fábrica y se dedicaban a procesos creativos.
O sea, procesos de pensar líneas de trabajo, pensar líneas de producción, como cosas que en la economía actual es muy valorado. Y es precisamente lo que diferencia, y los puestos de trabajo que tienen, y se habla todo el tiempo de eso, los puestos de trabajo incluyen creatividad, destreza, cosas que no puede hacer un robot, o sea, no rutinario, no operario, no tan rígido en términos de la tarea concreta, son los que más van a resistir la irrupción de la inteligencia artificial, por dar un ejemplo. Entonces es un círculo que genera algo positivo. La forma contraria es el reemplazo por ajuste de costos y sin considerar ni siquiera una productividad total de la empresa, sino pensando exclusivamente en el reemplazo de mano de obra. Y eso es profundamente ideológico. Y es profundamente del modo de producción. Pero es que me parece muy interesante este debate y traerlo un poco a la mesa, porque a veces se habla de esto, de la llegada de la inteligencia artificial y de estos chats y estas cosas como algo desde un punto tan de la objetividad, ¿no? Como, bueno, es inteligencia artificial, no tiene ideología, no tiene como, es lo que es y viene acá a cumplir esta tarea, y la realidad es que está muy lejos de lo que de verdad es, o de quién lo crea, o de cómo se realiza. Es que Sí, justamente, y el sesgo ideológico es visible muy fácilmente. Sí, y que puede ser no necesariamente malo, pero uno tiene que entender cómo se construye. Ahora salió hace poco un diputado que citó la aplicación a esta aplicación diciendo que hablaba del populismo como algo nocivo para las naciones. Eso es una burrada. Y es una burrada principalmente porque te dice lo que le pedís que te diga. Sí. Primero y principal. O sea, vos le decís, escribime un texto que sea crítico de Cristina Kirchner, te va a hacer un texto crítico de Cristina Kirchner. Decís, escribe un texto como si fuera Máximo Kirchner, te escribe un texto como si fueras Máximo Kirchner. O sea, te pide te da lo que le pedís. Claro. Y por otro lado, la forma en la que te lo da se construye con la gente que le aporta los datos. O sea, se construye a través de personas que participan en ese proceso, y los algoritmos también los hacen personas. Y ChatGPT es un caso puntual, pero en general los algoritmos tienen sesgos, porque los hacen personas y porque todos los procesos de Machine Learning se alimentan de una realidad que es desigual. El ejemplo de las cámaras de seguridad, por ejemplo. Y eso tiene, el otro día lo hablábamos también una discusión muy acalorada sobre el tema, pero cómo las máquinas que detectan, que están diseñadas para prevenir delitos y prevenir crímenes, Sí. ¿son racistas? Probablemente. Sí, O sea, por lo que estamos diciendo ahora, sí, Probablemente claro. sí, por un sesgo ideológico y también por la incidencia, digamos, en... Sí, es horrible esto, pero es lo más en una cámara que se produce en Estados Unidos. Es más probable que, por cómo está compuesta la pobreza y la desigualdad en Estados Unidos, una cámara detecte más robos en la calle, robos callejeros, ¿no? Cualquier otro tipo de delito, perpetuados por minorías o por ciudadanos racializados o discriminados y demás, que robos perpetrados por yanquis de traje que capaz roban más plata, digamos, ¿se entiende, no? Pero claro, sí, pero vos cargaste el algoritmo que si está vestido de traje es menos probable que afane, entonces la y cámara se va a mirar alimenta de eso, claro. La cámara en claro, alguien que te choree el celular, no alguien, no crímenes de guante blanco. Exactamente. Ahora, ¿es culpa de la cámara detectar más robos de esa manera o es culpa de un modelo, de una sociedad que efectivamente es desigual, donde efectivamente hay más incidencia de la delincuencia en la población discriminada? Totalmente, Y la cámara detecta eso, pero ese algoritmo tiene que también ser claro y la gente que lo busca, que lo consume, saber qué le está pidiendo. Pues si uno le pide al algoritmo, a la inteligencia artificial que resuelva los problemas estructurales de la desigualdad, no lo va a hacer. Pero sí hay que tener claro que todo esto lo hace gente, o sea, no es una inteligencia superior que va a resolver... Claro, sí. ¿Cómo se dice? Ideológicamente o neutralmente todas las cosas. Le da lo que le pedís y se genera a partir de lo que lo diseña gente. Dijiste, todos los procesos de Machine Learning se alimentan de una realidad que es desigual. Y me conquistó. Ay, verdad es que no envejecen, gente. Tal cual. Muchas gracias, Pablito. No, un gracias a placer ustedes. haberte tenido acá. Tremendo estreno hablando del tema del momento, la verdad. Porque ¿Se le puede pedir al chat GPT autodestruite? A ver qué pasa. Oh. Es que no es malo, para mí no es algo malo la emergencia Bueno, de esto. para probar. Pero eso puede suceder, a ver qué pasa. A ver qué pasa. El tema No, la es cómo se herramienta es usa. buena, totalmente. Claro, el tema es cómo Sí, se sí, usa. Sí, clarísimo. Bueno, Pablito, un montón de gracias te damos Gracias. acá y toda la gente que te está mirando. Mirá cómo han subido las visualizaciones Impresionante. con esta hegemonía. Así que nos vemos la semana que viene, ¿será? No, la semana que viene y un placer volver. Qué bueno que haya arrancado el año Con de toda. vacaciones. Con todo. Salud. Salud.
¿Estás escuchando? Bancate ese defecto.